Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro de Tut Café. Gloria del Mar Martínez, mejor conocida como Dama G, es una youtuber mexicana muy popular con más de 2 millones de suscriptores. Hace un buen tiempo ella subió un video a su canal llamado Dios no existe, que se hizo viral en redes sociales y que fue tema de debate entre los que creen y los que no creen en la existencia de Dios. Yo lo vi hace tiempo, pero me pareció interesante volver a verlo con ustedes y junto a ustedes poder responder a cada uno de los argumentos en los que ella se apoya para reconocerse abiertamente como agnóstica atea. Aunque su objetivo no es convencernos, ella simplemente da su punto de vista. A lo mejor, quién sabe, podamos terminar siendo ateos o por el contrario siendo más cercanos a Dios. Comencemos. Antes de comenzar quisiera resaltar que Dama G tiene una licenciatura en animación y arte digital, así que no se extrañen al ver el video porque tiene efectos visuales impresionantes, es muy buena la edición. Pero más allá de lo que dice o lo que hace, porque puede ser chocante para muchos, sobre todo cuando lo vemos por primera vez, es toda una obra de arte, por eso les pido que se lo disfruten. Y sin más distracciones, comencemos. Nací en una familia llena de no creyentes, paganos, y viviendo en un país altamente católico me topaba continuamente con esto. ¡Gore! ¡Imágenes sangrientas, satánicas, nota roja medieval! Lo que pasa es que a otros niños les dijeron: ese hombre que está ahí sangra por ti. ¿Ah, no, de veras? No, pues gracias, que detalle. Pero como yo no sabía que Jesús era amor, solo veía a un hombre en dolor. Algunos... Y a partir de este momento podemos quizás interpretar un poquito el porqué de la postura de Dama G, y es que a pesar de nacer en un país tan predominante en la religión cristiana como México, a no haber recibido una educación cristiana desde la infancia, desde la familia, digamos que es normal que imágenes como Jesús en la cruz, la muerte, la sangre, el sufrimiento, pues le asombre y le aterre. Otra cosa que me llama la atención es que ciertamente cuando no existe una adecuada formación o educación en la fe, este tipo de imágenes como Jesús en la cruz o la experiencia de los mártires puede ser muy asombroso. E incluso puede quizás revelar como, no sé, una cierta espiritualidad basada en el sufrimiento. Y por ende también revela, digamos, un conocimiento distorsionado de lo que es el cristianismo. Algunos niños temían a eso, Chucky, el Coco. Yo no. Yo le temía a Jesús. ¿De cuándo acá se volvió de buen gusto tener el adorno de un hombre ejecutado? Desarrollé pavor, fobia por el arte sacro. Lloraba si veía eso y pues, viviendo en México, lloraba en templos, transporte público, en la tiendita de abarrotes, en la casa de mi abuela, en cada puta esquina. Era horrible. Ciertamente, cuando uno tiene una adecuada formación en la fe, uno aprende a ver más allá de la cruz, del sufrimiento, de la sangre, y vemos precisamente lo que Dios quiere que, digamos, se nos haya revelado, ¿no? Que es su amor, un amor que se manifestó en una cruz y al dar la vida por nosotros. Digamos que eso es lo central del cristianismo, no la muerte, no el sufrimiento, no los dolores, no el martirio. Son elementos que van apareciendo y que de una u otra forma también ayudan, fortalecen esa relación con Dios, con la iglesia, con los hermanos. Pero sí, es fuerte, es algo que llama mucho la atención. Una vez en la universidad jugábamos el juego donde te pegan un papelito con un personaje en la frente y debes descubrir quién es haciendo preguntas. Mi amiga Marcy tenía Satanás y preguntó: ¿soy real? Y la mitad del salón dijo que no y la otra dijo que sí. Estaba en shock. Para ese entonces, en pleno 2011, daba por sentado que todos los jóvenes de contexto parecido al mío que fueran católicos lo eran, considerando que el contenido de la Biblia eran alegorías con moraleja. Pero descubrí que para muchos era literal. Sí, realmente entre concebir la Biblia como algo literal o una alegoría, como lo dice Dama G, es necesario aclarar de que
hay más opciones, ¿no? La Biblia como tal está compuesta por diversos libros con diversos géneros literarios. Y digamos, algunos textos bíblicos deben interpretarse como poesía, como epopeyas, como fábulas, y otras tienen un fuerte carácter histórico. Entonces, esa lectura o análisis desde la fe de cada uno de estos libros se debe hacer de forma diferente. Tuve una crisis existencial. O sea que literalmente hay un ser con cuernos que vive en un lugar que arde eternamente. Esa tampoco es la creencia católica. Para nada en la revelación aparece un lugar con fuego ardiente, con un personaje con cuernos, con cola. Digamos que todo eso forma parte de la imaginería que se ha, digamos, comunicado de generación en generación y que forma parte actualmente de la tradición popular. Pero en la Biblia no aparece ni el infierno como se describe de esa manera, y mucho menos ese personaje. Tengo dudas. ¿Siguen unánimamente creyendo en el creacionismo? ¿De verdad se creó la Tierra en 7 días? ¿La Biblia se puede retractar? Esto ya lo hemos hablado muchas veces en el canal, y el creacionismo es insostenible. Hay evidencia científica de la evolución, y eso de que la fe y la ciencia se encuentran en rivalidad es totalmente falso. La Iglesia apoya todas las iniciativas científicas, por ejemplo la del Big Bang. Creo que ya lo hemos comentado. Creo que Damagé se apoya en ciertas denominaciones religiosas del mundo entero que educan exclusivamente en el creacionismo. Y esto, perdóname, pero esto es una total locura. Incluso creo que alguna vez leí que en Estados Unidos te ponían a escoger entre teoría creacionista y teoría evolucionista. Definitivamente tenemos un problema. ¿Cómo funcionan los milagros? ¿Por qué se materializan en una virgen que llora en lugar de salvar a un niño de trata de blancas? Es mejor morir de infante para que no te dé tiempo de pecar, porque la vida es un parpadeo si lo comparas con la eternidad. Una eternidad sin libre albedrío, tan básica que solo tiene 2 opciones. Como su puta moral infantil donde solo hay bien y mal. Detesto el concepto de los mártires. Detesto la abnegación. No me gusta que la ideología no se comprometa a hacerte feliz en esta vida, sino hasta que te estés pudriendo debajo de la tierra. Ha comentado varios temas muy fuertes y lamentablemente, así como piensa ella, piensa mucha gente, y esto es sin duda un mal concepto o una mala comprensión del cristianismo. El reino de Dios está aquí en la tierra, no después de la otra vida, y Jesús siempre se nos ha revelado muy cercano a los pobres, a los excluidos, a los desfavorecidos, a los repelidos de la sociedad. De hecho, la predicación de Jesús no se basa, mejor dicho, en el miedo o en el juicio, aunque muchas veces en la Biblia se habla de un juicio. La predicación de Jesús se basa en el amor de un Dios que es Padre y que ama a todos nosotros como sus hijos. Esta es sin duda una imagen bastante deformada de lo que es el cristianismo y que de alguna manera se ha mantenido a lo largo del tiempo y que ha sido muy poco defendido. Yo lo veo como un enorme fandom de la saga literaria más exitosa que existe. Pero como en cualquier fandom, debe gustarte el personaje principal. Me agrada Jesús. ¿Me firmas esta Biblia? Claro que sí, bebé. Una vez superado el trauma, descubrí que era un sujeto genial. No vayas a pecar, te estoy viendo. El primer hippie de la humanidad. Pero su padre es súper antipático. ¿Papi? Creo que es una saga que ha trabajado más en el antagonista. El diablo es un personaje mucho más consistente, más atrayente. Qué risa lo del fandom. Y pues sí, ciertamente, antiguamente se pudiera decir que en un punto de la historia, digamos que el cristianismo se ha basado, se ha centrado mucho en el mal. Digamos que si la gente o los fieles no alcanzan la virtud por medio del amor, la alcanzarán por miedo al castigo. Y esto es una total degeneración del mensaje de Jesús. Y sí, hay muchísimas personas que viven su fe y en lugar de perseguir el cielo, lo que hacen es huir del infierno. Dios es proclamado perfecto, de manera tan ficticia e inaccesible que termina siendo alienante. Hace muchos corajes. ¿La ira forma parte de la perfección? ¿La venganza forma parte de la perfección? ¿Dios tiene ego? Seguro que sí. Porque le hiere el ego que un individuo no cree en él, mientras que permite que sobre su nombre se desplieguen tantas guerras sin mostrar interés en limpiar su reputación.
Pues sí, ciertamente en ciertos textos bíblicos del Antiguo Testamento podemos ver a un Dios, y eso creo que lo hemos hablado ya varias veces, vemos a un Dios lleno de ira, de venganza, y los cristianos estamos claros en el hecho de que en las Sagradas Escrituras se nos hace una revelación progresiva de la imagen de Dios, ¿no? Nosotros no podemos decir que un texto bíblico del Antiguo Testamento, Éxodo, Levítico, etcétera, tenga mayor peso o mayor relevancia que uno del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se nos van arrojando matices sobre la personalidad de Dios. Recordemos que todos los libros de la Biblia han sido escritos por diferentes autores en diferentes años, en diferentes contextos. Y no es que Dios ha bajado y le ha soplado en el oído todo lo que debían escribir. Digamos que toda la Biblia, toda la elaboración de la Biblia ha sido producto de la experiencia de fe de un pueblo en un contexto particular, ¿no? Entonces, digamos, todos esos matices van arrojando un pequeño dato, un pequeño elemento sobre la personalidad de Dios, que viene luego a alcanzar su plenitud con la llegada de Jesús. Un Jesús que nos lo resume en una palabra: Dios es Padre, y con eso nos quedamos. Así que no podemos, digamos, menospreciar el Nuevo Testamento por un texto alarmante del Antiguo Testamento. Frustra que sus fans le justifiquen todo diciendo: Él sabe por qué hace las cosas. Así lo quiso Dios. ¿por qué Dios reacciona ante cosas cuando Él ya sabe de antemano el resultado? Abraham, mata a tu hijo. Sabía que lo iba a hacer. Nunca he terminado de entender su tripolaridad. Aún en pleno siglo XXI existen muchísimas personas que hoy en día se hacen la pregunta de por qué Dios, siendo un Dios de amor, permite que ocurra la violencia en el mundo. Y debo confesar que esto es un tema bastante delicado y que de alguna u otra forma es el argumento de muchos hermanos nuestros que abandonan la iglesia, que abandonan la fe, que abandonan a Dios. Creo que aún no comprendemos el valor del libre albedrío. No es Dios quien provoca el mal en el mundo, somos nosotros. ¿Y por qué es tan antropocentrista? En ningún punto la religión parece pedir respeto por las otras creaciones del Señor. Esto es cierto, la religión cristiana es antropocéntrica, se centra en el hombre y Dios se preocupa por la humanidad, pero desde el principio, incluso en el Génesis, se nos dice en muchos momentos de este libro que pone al hombre y a la mujer al cuidado de la creación, no para dominarla, no para destruirla como quizás estamos haciendo actualmente, y creo que al destruir la naturaleza no nos damos cuenta de que nosotros formamos parte también de la creación, y al destruir la naturaleza estamos también destruyéndonos a nosotros mismos. El Papa Francisco ha escrito el Laudato Si, es un documento valiosísimo que nos ayuda o nos promueve el hecho de cuidar la naturaleza, y no solo eso, sino también a ser co-creadores. Échense un vistazo a ese documento, es muy bueno. Dios. ¿Por qué eres tan fan del conductismo? Como una escuela de perros. Pórtate bien y te daré un hueso. Pórtate mal y convertiré a todos tus seres queridos en sal. La religión del miedo. A la gente le parece cool que ande por ahí incendiando ciudades. ¡Miren nomás! ¡Esa es la cara de un genocida! Ciertamente, si concebimos a Dios como un ser que premia a los buenos y castiga a los malos, estamos cayendo nuevamente en el Dios que se revela en el Antiguo Testamento, muy por encima por el que se nos ha sido revelado por Jesús. Hace tiempo yo comenté, si esta imagen de Dios nos trae tantos problemas, ¿por qué no, digamos, quitamos esas páginas y borramos esa imagen tan deformada, tan distorsionada de Dios? Y es que realmente en el Antiguo Testamento se nos habla de Jesús. Es una lectura, es una revelación que nos prepara para su venida y para reconocerlo como el Mesías esperado, como nuestro Salvador. El Antiguo Testamento, leído a la luz del Nuevo Testamento, arroja muchos matices de cómo Dios ha ido actuando a lo largo de la historia y de cómo actúa hoy. Perdón, mi interés no es ser grosera. ¿Eres creyente? Te suplico que hagas un ejercicio en donde te pongas en mis zapatos. Imagínate que un día llega alguien a venderte o incluso exigirte que creas en Pikachu como un ser real omnipotente. No vas a poder, porque todo lo que te enseñaron te grita que no es posible. Esto es fruto de nacer en un núcleo familiar ateo agnóstico. Desde niña se me enseñó que eso era ficción y no he tenido herramientas para asimilarlo. Comprendo el hueco que todos tenemos que se acaba el día que descubrimos que somos conscientes. Entiendo la lucha constante contra la soledad existencial. Son huecos rellenables con lo supranatural. Es mejor tener un amigo imaginario que te convierte en alguien relevante en lugar de llegar a la conclusión de que eres una casualidad dispensable en el universo.
Comprendo la necesidad filosófica de Dios, pero si fuera real que exista un motor creador consciente, ¿por qué concluir que hay una simbiosis directa con la humanidad? El ateísmo práctico va de eso, de llegar a la conclusión de que, de existir, tendría nula influencia en nuestra vida cotidiana. Siempre me pareció ingenuo y vanidoso concluir que hay amor. Y siempre... Es súper interesante lo que Damahé dice, y es que incluso eso también se le ha cuestionado a grandes filósofos religiosos cristianos, y es que pareciera que Dios viene a llenar esos huecos existenciales donde la razón y el entendimiento y la existencia no llegan. Pero no es así. De hecho, las personas que creemos en Dios seguimos experimentando ciertos vacíos existenciales. Tenemos miedo a la muerte, nos hacemos preguntas sobre la existencia. Y siempre me pareció obsceno convertir ese amor en dogma y capitalizarlo en control de masas. Hay muchas cosas no comprobadas que yo digo, puede ser, ¿por qué no? Pero en este tema no puedo evitar escuchar argumentos religiosos y sentir instintivamente que es ridículo. No puedo. Perdón. ¿Y si todo es real? Literalmente real. Me iré al infierno solo por no haber tenido la educación correcta. Si todo es real, según como ella plantea el cristianismo. Un buen cristiano sabe que nadie se va a condenar por el hecho de no haber recibido una educación cristiana. Incluso desde el Concilio Vaticano II se dice que una persona, aun siendo atea, puede encontrar la salvación. Aunque no sea una persona creyente, si es una persona llena de valores, de principios, de buenas obras, sin duda alguna encuentra la salvación. Ahora, ¿cómo va a ser condenada o cómo va a ser juzgada? Eso solo lo sabe Dios. Digamos, ahí, en ese momento no actuamos nosotros. Como cristianos estamos llamados a seguir la voluntad de Dios y a esforzarnos cada día por sentirnos cada vez más cercanos a Él. Pero no por miedo, no porque vayamos a recibir un premio, sino porque cuando seguimos a Jesús somos más felices y tenemos un sentido a nuestra vida. Simplemente eso. Me iré al infierno solo por no haber tenido la educación correcta. Arderé por ignorante. ¿Cómo funciona ese papeleo? ¡Maldita burocracia celestial! Desde niña he tenido curiosidad de comprender ese sentido de pertenencia y calidez que millones sienten con religiones y creencias. Pero para mí es hacer trampa espiritual, hackearte agregando un código de mentiras. Y yo siempre llego a esa solitaria conclusión de que todos somos fortuitos y poco relevantes. Creo que aquí Damahé intencionalmente mete el dedo en la llaga. Y es que ciertamente existen muchísimas personas que actualmente se refugian en la religión. Para ellas la religión es un escape. Y creo que son las personas que realmente le hacen un gran daño a la iglesia, a la religión, a la relación tan armoniosa que puede haber entre el ser humano y Dios. Gente me ha dicho, Dios es mi razón de ser. Por Él me paro todas las mañanas. wow, la fe es la mejor cura placebo del alma y conmigo no funciona. A mí no me cura. Hay una palabra en alemán, Erklärungsnot, que representa la ansiedad que uno siente al tener una pregunta y saber que jamás podrás resolverla. ¿Quién construyó las pirámides? ¿Hay vida en otros planetas? ¿Dónde está la mamá de Luismi? ¿Existe Dios? ¿Dios? ¿Estás ahí? A veces le hablo. Tal vez algún día me conteste. No sé ustedes, pero a mí me ha encantado el video y más allá del contenido que quizás pueda ser ofensivo para muchas personas, para mí creo que es un motivo de cultivar más mi fe, de mejorar mi relación con Dios, de ser mejor cristiano. Pero sobre todo admiro la coherencia con la que se expresa Damahé, que sin lugar a dudas puede llegar a ser, su experiencia puede llegar a ser la voz de muchísimos hombres y mujeres actualmente, especialmente de jóvenes. Y eso me interpela como ser humano, como cristiano, como animador de jóvenes, como iglesia. Y me hago la pregunta, ¿qué imagen de iglesia estamos transmitiendo a los demás? Si tienes algún comentario referente al video, referente a mi reacción, te invito a dejarlo en los comentarios, pero sobre todo dale like a este video si te ha gustado, suscríbete si aún no lo has hecho y compártelo en todas tus redes sociales para que el amor de Dios siga siendo el puente entre los seres humanos. Nos vemos la semana que viene.